Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, versículo 6, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo en la isla de Patmos estas palabras: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tus virtudes. Gracias, Padre, porque has sido fiel. Fiel a tu palabra, fiel a tu pacto, Señor. Gracias, porque hasta el día de hoy has suplido todo lo que requerimos, Señor, para vivir en esta tierra. Gracias, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu inmenso amor, Padre. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio tan grande y perfecto, por esa sangre derramada, Señor. Gracias. Gracias, porque tú dijiste que te irías y nos dejarías al maravilloso Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, por ser nuestro ayudador, guía y maestro, por ser nuestro amigo y compañero. Gracias, Espíritu Santo, te amo con todo mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos sabiduría y revelación, Señor, para que esta semilla pueda caer en tierra fértil y tu palabra pueda fructificar al 100%, Señor, y podamos ver tu manifestación de poder y de gloria, Padre. Eres el Señor de esta reunión, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues este tema lo hemos extendido mucho, el tema ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Vuelva a leerme el Apocalipsis juntamente conmigo, por favor, léalo. Apocalipsis capítulo 1, pero vamos a leer el versículo 6. ¿Qué dice ahí el versículo 6? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. La palabra nos hizo está en pasado, en presente o en futuro. En pasado, ¿verdad? Que significa que ya somos reyes, que ya somos sacerdotes. Es necesario identificar cuál es la característica de un rey. Ya hemos avanzado muchísimo. Hemos visto por qué Dios nos ha creado. Nos creó para que colonizáramos la tierra. Fíjense qué tan bueno es Dios. Creó el universo, nos crea a nosotros y crea un planeta para nosotros. Muchos que creen que usted tiene que ser pobre, pero si Dios le dio un planeta para que habitáramos en un planeta, el ser humano le dio un planeta. Y no nada más le dio un planeta, sino que Él dice: voy a traer un pedazo del cielo, una copia del cielo, del Edén, del huerto, de lo que tengo en el cielo. Traigo una semilla y planto un Edén aquí, un huerto. No nada más nos puso en una tierra deshabitada, vacía, seca, no. Él nos trae aquí, después de que la tierra la reconstruye, por decirlo así. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué cree que estaba haciendo el Espíritu ahí moviéndose? Para cuando Dios lanzara la palabra, hágase la luz, y el poder maravilloso del Espíritu de Dios hacía la luz. Esto es, Dios recrea, reconstruye el planeta que estaba desordenado y vacío.
Y nuevamente, de que crea el planeta Tierra para que habitemos en él, nos hace, pero hace un planeta para nosotros. Nos hace, pero hace un lugar para que reinemos. Él dice, yo voy a hacer al hombre a imagen y semejanza, pero ese hombre debe reinar en algo que se llama la tierra. Yo lo puse para que señoreara sobre toda la tierra, las aves de los cielos, los peces del mar. Yo ahí los puse, dice Dios. El objetivo principal, Dios, crear una familia. Crear una familia y luego darle un planeta para que habitara en él. Para que colonizara ese planeta y lo llenara ese mismo planeta de la misma gloria de Dios. En el huerto del Edén dice que Dios se paseaba, ¿verdad? ¿Qué significa que se paseaba? Que literalmente su presencia estaba ahí con Adán. Desafortunadamente Adán peca y entra y echa todo a perder. Pero no tuviéramos que sufrir nosotros para comer el alimento todos los días. No tendríamos que sufrir de enfermedades si Adán no peca. ¿Por qué echarle la culpa a Dios que envía la enfermedad cuando nos puso en un Edén? La idea principal de Dios es que Él nos puso en un Edén y Adán nos echa fuera del Edén. Adán nos saca del Edén. A causa del pecado de Adán ya no puede vivir permanentemente en el Edén. ¿Por qué? Porque en el Edén estaba el árbol de la vida. Si Adán continuamente participa del árbol de la vida, el hombre, el ser humano, otra vez se hubiera autodestruido. ¿Sabía que como seres humanos, si habitásemos todo el tiempo sobre la tierra con pecado, con naturaleza de pecado, nos hubiéramos autodestruido? Y por eso Dios tiene que arrojar a Adán, lo arroja del Edén, para que no viva permanentemente como un pecador, para que me entiendan. Y a la vez no reproduzca más pecadores, y a la vez se autodestruye el ser humano. Sin embargo, a través de Jesús, nuevamente, nos trae lo que habíamos perdido o lo que se había perdido en Adán, que es el reino. Dios vino a salvar a través de Jesús algo que se había perdido. Así dice, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y no era usted que andaba perdido, era el reino de Dios que estaba perdido. Porque Satanás tomó posesión del mismo reino de Dios, del reino del ser humano sobre la tierra. Dios crea el universo y le dice al ser humano, tú eres mi hijo, te voy a dar un planeta, pero tú vas a ser el rey del planeta. Tú vas a ser el señor del planeta. Tú vas a dominar sobre los peces, sobre las aves de los cielos. Adán, o la mente de Adán, tenía la misma mente con la que Dios pensaba. ¿Por qué? Porque Adán tenía tanta actividad, se podría decir, que su mente tenía tanta habilidad y tanto poder que podía ponerle nombre a todos los animales, no nada más de los cielos, no nada más de la tierra, sino de las profundidades del mar. Imagínense la capacidad con la que Dios creó al ser humano. Sin embargo, muere espiritualmente, entra la muerte espiritual. ¿Y qué cree que es lo primero que daña Satanás, el diablo? ¿Qué cree que daña en los seres humanos? ¿Mande? La muerte espiritual no la ocasionó el diablo, la ocasionó Adán, porque entró la muerte espiritual en los seres humanos. Pero a través de esa maldición, para que usted me entienda, lo primero que daña es la misma mente del ser humano. Dios le da aliento de vida, que significa que le da un espíritu y le pone un alma dentro del ser humano, para que con esa mente el ser humano tenga la capacidad de crear cosas aquí en la tierra. Pero lo primero que daña, a través de la maldición, lo primero que se daña son las neuronas. El ser humano ya no comienza a pensar como pensaba cuando Dios estaba con él paseándose en el huerto del Edén. Ahorita, científicamente está demostrado que solamente trabaja el 5% de la mente de ustedes, ¿sabía? El 5%. Imagínense qué haría usted con el 95% restante, si lo tuviera.
nosotros haríamos cosas buenas. Pero ¿qué haría, qué maquinaría el hombre que quiere o que se dedica a ser un sicario? ¿Qué inventaría con ese 95% más si lo tuviera? Ya hubiera inventado todas las bombas habidas y por haber y ya no estuviéramos sobre la tierra. Pero sin embargo llegamos a Cristo Jesús, nuestra mente, dice la palabra, que se va renovando, ¿verdad? Romanos 12:2 dice que se va renovando. Nuestro entendimiento se va renovando a tal grado que lleguemos a pensar como pensó Cristo, como piensa Cristo a través de su palabra. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo, así dice la Biblia. Pero muchos de nosotros, esa mente no se manifiesta. ¿Por qué? Porque todavía traíamos la mentalidad del mundo cuando llegamos a Cristo y se va renovando. Inclusive yo les puse un ejemplo. Cuando hay una manifestación de Dios y usted está en un ambiente de su gloria y usted quiere ministrar milagros y sanidades en las personas, usted ve paralíticos, ve ciegos, ve sordos, ve mudos, ve personas con cáncer, personas desahuciadas, a lo mejor en una cama, y las llevan a una campaña. Si usted le dijeran, hermano, quiero que usted, o hermana, quiero que usted venga a predicar en una campaña, y le llevan personas en sillas de ruedas, le llevan leprosos, le llevan personas con cáncer, personas con pies planos, le llevan personas que tuvieron cáncer y que ya no tienen esta mama, les llevan personas ya a punto de morir, inclusive en la misma cama donde los tienen en el hospital, se los llevan ahí. Y de repente a usted le toca ministrar, hablar la palabra y orar por los enfermos. Pero lo primero que le va a decir su mente, ¿qué cree? ¿Qué cree que le va a decir? A lo mejor puedes orar por el que tiene cáncer. A lo mejor puedes orar por el que trae una dolencia. A lo mejor puedes orar por alguien que tiene un problema de columna y se le va a ir el dolor. Pero por el que está ciego, por el que está sordo, por el que está mudo, o por el que está desahuciado en una cama, o el que está en una silla de ruedas, por ese no vas a poder levantarlo. Dice que hay un segundo, hay un predicador que dice que hay un segundo en que la misma mente te puede traicionar para que tú creas que ciertos milagros se pueden ver y otros no se pueden ver. Esto es lo que hemos orado muy común nosotros aquí, por ejemplo, son personas que traen una dolencia de columna, ¿verdad? Muy común, ha sido muy común, inclusive personas con cáncer han sanado, ¿no? Pero de repente traen un paralítico y la mente empieza a traicionar. Oye, el paralítico a lo mejor no se va a levantar, te va a decir tu mente, que no se va a poder. Entonces cuando tu mente te está traicionando, para eso existen lo que son las lenguas celestiales, lenguas angelicales. Tú comienzas a hablar en lenguas y tu mente la controla, se podría decir. La controlas o la dominas porque tú estás directamente en comunión con el Espíritu de Dios y te estás poniendo de acuerdo con el Espíritu de Dios para ministrar a esa persona que viene en silla de ruedas. Pero hay un segundo en que de repente, si tú no vieras que estuvieran en silla de ruedas, si no vieras que te los trajeran en cama, si no vieras a las personas que están ahí, que tú solamente predicar la palabra, y de repente que los tuvieran en un cuartito a un lado, oyendo la palabra a ellos, y que ya en un momento dado específico, usted vaya a decir, saquen a todos los enfermos para en este momento ministrarlos, y que usted tuviera sus ojos cerrados, y de repente instantáneamente se pararan 100 personas, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, al frente. Usted tuviera sus ojos cerrados y de repente, inclusive con sus ojos cerrados, comenzar usted a ministrarlo. Si la persona tuviera una dolencia en su columna, y usted sabe que usted ha ministrado ese milagro y se ha visto, y es muy común, ¿verdad?, que crezcan los pies y las manos y se vaya el problema de columna.
si usted ministrara con los ojos cerrados y no los abriera, se vieran más milagros que si ministrara con los ojos abiertos. ¿Sí se ve que estadísticamente está comprobado eso? Porque usted está imponiendo manos sobre personas que no saben lo que tienen, ni los está viendo con sus ojos naturales. Usted va y ora por doña Chonita, ora por Juancho, ora por Beto. Usted está imponiendo manos con los ojos cerrados y está reprendiendo enfermedades, está declarando un milagro por el poder del Espíritu Santo. Y su mente no le va a traicionar de que usted no puede ministrarles independientemente lo que tengan. Y vería muchísimos milagros. Estadísticamente está demostrado, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque lo que obstaculiza la manifestación del poder de Dios a través de la fe de ustedes, lo que obstaculiza es la mente de ustedes, como un mensaje que llega a través de lo que ven sus sentidos, o escuchan, o ven, o palpan los sentidos naturales de ustedes. Usted no iba a saber que estaba, no sabe si esta está en silla de ruedas. En el nombre de Jesús, sano te declaro. Usted no lo vio. Solamente por la fe declaró sano y de repente se levanta el que está en silla de ruedas. Pero ¿qué pasa cuando usted lo ve antes y lo estuvo viendo durante toda la predicación que usted, donde lo invitaron? ¿Qué cree que va a pasar? Su mente, a través de los ojos naturales de ustedes, va a estar registrando que usted ha orado solamente por personas que tienen problemas de dolencias menores, de columna, pero una columna que está quebrada en una persona con silla de ruedas a lo mejor no se va a levantar. Por eso dice que hay unos segundos en que si se está predicando en una campaña, hay unos segundos en que tú estás creyendo firmemente que Dios va a hacer un milagro, de tal manera que tu mente se asemeja a través de la misma manifestación de la gloria de Dios que está en ese lugar, de la unción. Dios te da una habilidad, una capacidad para que ni siquiera tu mente reaccione cuando vas a ministrar esos milagros, ¿sabía? Cuando estás bajo el poder y la unción de Dios. Pero si ministraras sin ver, sin abrir tus ojos naturales, entonces se vieran más milagros. ¿Está captando más o menos lo que la mente hace? Por ejemplo, aquí está un paralítico, en el nombre de Jesús levántate. Acá está otro enfermo de cáncer, en el nombre de Jesús te declaro sano. Y así sucesivamente. No permite usted que la mente piense más allá de lo que deba de pensar. Le digo, a mí me ha pasado. Digo porque a mí me ha pasado. Y hay muchos predicadores que le pasa lo mismo. De tal manera que la mentalidad de los seres humanos cayó, la mente cayó a través del pecado de Adán. Y comenzaron, cuando dice que fueron abiertos sus ojos, ¿qué cree, entiende usted qué ojos fueron abiertos? Fue abierto los ojos naturales para que percibieran lo natural y no lo sobrenatural. ¿Me entiende? De tal manera que si usted no ve en el refrigerador que tiene para comer, sus ojos, esos ojos que fueron abiertos a través de Adán, son los que tenemos que, en pocas palabras, irlos cambiando a través de lo que está escrito. Tus ojos naturales ven algo que no hay alimento en tu casa, tu mente registra eso, pero su palabra dice otra cosa. Por eso cuando oyes la palabra y dices que todo lo puedes en Cristo, que te da las fuerzas, cuando dice que Él suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, cuando dice que Jesús hizo pobre para que tú fueras enriquecido a través de la pobreza de Jesús, y tú comienzas a hablar esa palabra, entonces al momento de estar hablando esas palabras, independientemente de lo que estés viendo, con tus ojos naturales, independientemente de ello, estás creyendo en lo que estás hablando. Por eso renuevas tu entendimiento a través de lo que está escrito. ¿Estamos bien, verdad? Muy bien. 1 Corintios capítulo 2. Entre más palabra escuches, más renuevas tu mente. Porque no te da oportunidad de pensar, de abrir el refrigerador y verlo vacío. No te da oportunidad de pensar eso.
De antemano, el consuelo, la esperanza, el alivio que tenemos es cuando escuchamos su palabra. Porque tus ojos te dicen no se puede, el mundo dice no se puede, pero en su palabra dice que sí se puede. Y cuando tú escuchas lo que sí se puede, entonces sí vas a lograr. 1 Corintios capítulo 2 dice, en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en algo que se llama poder de Dios. Fíjense, ahora, para que vuestra fe no esté fundada, puede haber fe en personas que pudieran estar fundadas solamente en sabiduría humana, independientemente que escuche la palabra de Dios, pero puede estar fundada solamente en una sabiduría humana. Sabiduría se llama conocimiento, pues para que usted me entienda, conocimiento humano. Sino que la fe de nosotros debe estar fundada en algo que se llama poder de Dios. Cuando usted escucha una palabra de bendición, si alguien viene enfermo, por ejemplo, escucha la palabra que a través de la llaga de Jesús fue sano, que Dios a través de Jesús cargó la enfermedad para que fuera liberado la enfermedad, que nos dejó el Espíritu Santo para que manifieste su poder. Cuando escucha todo este tipo de frases, de palabras bíblicas dadas por Dios, cuando escuchamos todo ese tipo de mensajes, usted está fundando su fe en algo que no es sabiduría humana, sino es sabiduría que proviene de un poder superior, que es el poder de Dios. Pero usted está entendiendo que esa frase que usted está escuchando debe llegar un momento en que se tiene que manifestar por su poder algo. Es decir, el poder de Dios trae como consecuencia la manifestación de algo. Si usted no ve financieramente hablando algo, si usted no lo ve, no ve las finanzas, pero usted debe estar plenamente convencido que hay un poder que debe ocasionar que se manifieste en el área financiera, ya sean milagros, ya sea mejores ingresos en el trabajo donde usted está, ya sea si tiene un negocio que aumenten los ingresos, etcétera, etcétera. O sea, debe estar conviccionado de que hay un poder que ocasiona que funcionen las cosas aquí en la tierra. Es decir, la fe de los seres humanos debe tener el fundamento en algo que se llama poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? En ese mismo sentir, el apóstol Pablo continúa en la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, fíjense, no de este siglo. Diga, hablamos sabiduría, repita conmigo, no de este mundo, no de este siglo. Cuando usted lee la palabra siglo en la Biblia, tiene básicamente dos significados. Cuando usted lee la palabra mundo o la palabra siglo, regularmente se utiliza la palabra griega cosmos. Entonces, cuando usted lee la palabra cosmos, se va a dar cuenta que está hablando de un sistema de autoridad que maneja o gobierna algo. Es decir, la palabra cosmos se utiliza en ese mismo sentido, pero también se puede utilizar refiriéndose al planeta Tierra. Cuando usted habla sabiduría, habla palabra de Dios, hay dos cosas que se mencionan en la palabra siglo, mundo o cosmos, para referirse a la Tierra, pero también para referirse a un sistema mundial de autoridad, de señorío.
Cuando en Efesios capítulo 2 dice que el Dios, 2 Corintios capítulo 4, ¿no? Dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento, ¿de quién cree? 2 Corintios, vamos, mire. 2 Corintios capítulo 4. Creo que es 1 Corintios, ¿no? 2 4, ok. Dice, fíjense bien, en el 4 dice, hablando en los cuales el versículo 3, mire, para que se dé una idea, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Es decir, no le ha sido revelado el evangelio a los que no conocen a Cristo, pues para que me entienda. Y hablando de ellos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Dice el Dios de este siglo, pero es la misma palabra mundo, es la misma palabra cosmos. ¿A quién cree que se está refiriendo el Dios de este siglo? No se refiere al Dios creador de los cielos y de la tierra. Regularmente es de minúscula y se refiere a Satanás, el diablo. El que ciega el entendimiento no es el Dios que creó los cielos y la tierra, sino Satanás, el diablo. Pero sigue el entendimiento ¿de quién? De los que no creen. El domingo pasado vimos que hay unos que no creen porque no conocen, por ignorancia, ¿verdad? En Efesios capítulo 4 dice que hay unos que no pueden vivir la vida de Dios por dos cosas. La vida zoe, la palabra zoe en griego significa la misma vida que Dios vive, no la pueden vivir los hijos del Dios viviente. Esto es, el Padre de ustedes, que creó los cielos y la tierra, que creó un planeta, que les dejó el Edén, que nos dejó el huerto, que nos dio lo mejor para que viviéramos como reyes en el huerto del Edén. Ese mismo Dios que nos creó y nos hizo a su imagen, y a través de Jesús nuevamente volvemos a ser sus hijos. Cuando nacimos de nuevo recibiendo a Jesús como Señor y creyendo en el sacrificio de Él, entonces a nosotros que nos deja todas las cosas, se da cuenta que nos deja un manjar aquí en la tierra, para que me entienda. Porque Edén significa delicia, nos deja lo mejor Dios, para que habitemos aquí. Entonces, fíjese, pero dice 2 Corintios capítulo 4, que el Dios de este siglo, y la palabra siglo es cosmos, mundo, está hablando de alguien que domina un sistema mundial, para que me entienda, que domina un sistema donde hay una autoridad, donde el que domina en ese sistema es alguien que se llama el Dios de ese sistema, el Dios de ese mundo, el Dios de ese poder, de esa autoridad, de ese movimiento, para que me entienda, que hay, que es el que ciega el entendimiento de aquellos que no creen. Pero dice Efesios capítulo 4, que no pueden vivir la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, y otros porque cierran su corazón para no entender lo que está escrito. Hay dos formas. Si el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, ciega el entendimiento de los que no creen, no necesariamente ciega el entendimiento de los que no conocen a Cristo, sino ciega el entendimiento de aquellos que deciden no creer, no porque desconozcan, sino porque cierran su corazón para no entender, dice la Biblia. Es decir, no pueden vivir la abundancia que Dios les dio en el Edén. A través de Cristo Jesús no pueden vivir la vida que Dios nos da. Primero porque ignoramos algo, y segundo porque escuchamos y desechamos lo que escuchamos. Si su palabra dice que a través de Cristo Jesús Él nos bendijo con toda bendición espiritual, Efesios capítulo
3, Efesios capítulo 1, por ahí versículo 3, ¿no? Es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, así lo dice. Nos bendijo significa que nos dio todas las cosas nuevamente como en el principio, en Adán. El único detalle es que dice que es en lugares celestiales. Si está en lugares celestiales y yo soy un derechohabiente de esa bendición de Dios que me la dejó en lugares celestiales, significa que el encargado de traerlo a la tierra ya no es Dios, sino somos nosotros a través de la fe que podemos traer eso acá. Pero no puede venir fe si no hay un conocimiento de la herencia que nos dejó Cristo Jesús. Cristo Jesús nos regresa el reino y dice Apocalipsis 1 que nos hizo reyes de un reino que nos trajo Jesús. Y era un reino con poder. Mateo capítulo 12 dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Eso dijo Jesús. Significa que el reino donde reinan los reyes que nos hizo Dios a través de Jesús, que somos nosotros que reinamos, deberíamos de tener la bendición espiritual manifiesta que Dios ya nos dio. Pero aún en muchos de nosotros no se manifiesta porque no hay la fe, la sustancia para que se manifieste lo que ya Dios nos dejó. Cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, significa que nos dejó en la misma posición que perdimos en Adán. Nuevamente Dios nos deja en la misma posición en el cielo. Es decir, en el cielo ya usted tiene todas las cosas, pero no se tiene que morir e irse al cielo para que las obtenga, sino que Dios deja la llave para que usted pueda traer del mundo celestial al mundo natural algo que se llama la bendición de Dios, que es restaurarle el reino aquí en la tierra y manifestando ese reino para que usted tenga la vida abundante que Cristo ya les prometió y ya nos dio también. Pero esa llave se llama, solamente tiene 2 letras, que se llama fe, ¿verdad? 2 letras, pero cómo cuesta tener la fe para creer que ya tenemos todo, ¿verdad? Son 2 simples y sencillas letras, pero bueno, de tal forma que el Dios de este siglo sigue el entendimiento de aquellos que no creen. Usted a lo mejor ha ido con una persona y le dice: Dios es tu sanador. Está enfermo, suponiendo, ¿no? Dios es tu sanador. Pero dice la persona: no, es que dice la Biblia que Dios me está probando con una enfermedad. Pero Dios es tu sanador, dice que por su llaga eres sano. No, pues que a lo mejor Dios me está pasando por esta prueba, por el desierto, por un horno de fuego me está pasando Dios para probarme. En ese tipo de cosas, ¿qué significa? Que usted le dice: oye, te dejó el Espíritu Santo y los dones de sanidad, milagros y fe para que sanes de tu cuerpo. No es que Dios a lo mejor me quiere enfermo, con un propósito. ¿Qué significa? Esa persona, en pocas palabras, no está creyendo que Jesús en su sacrificio perfecto llevó la enfermedad para que fuera sanado. No está creyendo. Y segundo, usted va a encontrar personas que no crean inclusive ni en la misma sanidad. Personas que dicen: es que la sanidad solamente fue para los primeros 100 años, después de que Cristo murió, solamente 100 años hubo sanidad, y ya después ya no existe la sanidad, o sea, ya no hay ni siquiera Espíritu Santo. ¿Cómo? Si no hay sanidad, significa que no hay Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu Santo es el que trae los dones de sanidad y milagros, si ellos creen que solamente 100 años hubo sanidad, esto significa que no creen ni siquiera en la manifestación, ni siquiera creen que el Espíritu Santo está actualmente con nosotros. Cuando dice que somos templo del Espíritu de Dios. ¿Dónde echan el sacrificio de Jesús? En la basura. Por eso dice que fue menospreciado y desechado, dice la Biblia, ¿verdad? No creo que no más por los judíos. Fue menospreciado Cristo Jesús por los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos dicen: Dios me tiene enfermo.
Los cristianos dicen la sanidad fue para los primeros 100 años, ahorita no hay sanidad. Así es que aguántense, hermanos, si traen una dolencia. Bueno, eso dicen algunos que no creen en sanidad. Entonces, no pueden vivir la vida abundante, ni Dios se va a manifestar para sanarlos porque no creen. ¿Quién cree que ciega el entendimiento de los que no creen en sanidad, que creen que fue para los primeros 100 años? El Dios de este siglo ciega el entendimiento de ellos. Y cuando usted le quiere hablar de sanidad a uno de ellos, ¿qué cree que le dicen? Hasta se ríen. Me tocó conocer a un pastor que un pastor con la pierna cortada porque tenía diabetes, andaba en una silla de ruedas predicando, y el pastor me dice, ja, 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 me dice, eso de las lenguas, pura mentira. ¿Sanidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo que vas a sanar de tu cuerpo? De algo te tienes que morir. Un pastor de una iglesia bautista, que fue la primera iglesia donde yo llegué cuando me convertí a Cristo. Afortunadamente una hermana en Cristo me dijo, nunca vayas a una iglesia de esas. Pero pues era la que está cerquita de la casa y llegué a preguntar, oye, ¿creen en lenguas? ¿Creen en sanidad? ¿Creen en milagros? No, hijo mío, me dice el pastor, no, ya eso ya no existe, ya pasó hace 100 años. En los primeros 100 años después de Cristo solamente hubo sanidad y milagros. Ahora ya no. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? Y todo burlándose decía, muchos de los pentecostales dicen que hablan en alemán, en ruso, en francés, en chino algunos. ¿Y qué es eso de que van a estar hablando en chino? Vino un hermano alemán, dice, y los oyó hablar, y dijo que no era alemán. Y riéndose de los que hablaban en lenguas. ¿Quién cree que se vuelve el entendimiento de un pastor? El Dios de este siglo. Porque él decidió no creer por ser un incrédulo en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que somos reyes. Pero la palabra rey no es una frase, vaya, no es de un cántico, ni se trata de que usted la cante. Soy un rey, soy un rey. Todos los días se levanta, soy un rey, soy un rey. Va por la calle a las tortillas, soy un rey, soy un rey. Va por el niño a la escuela, soy un rey, soy un rey. Va al baño, soy un rey, soy un rey. Puede cantar la frase 1000 veces, pero si no entiende qué significa ser un rey, que tiene autoridad, dominio sobre el mismo diablo, si no lo entiende, en el mismo baño va a quedar de un paro cardíaco cantando la canción Soy un rey. ¡Ah! Digo, los hermanos que no creen en sanidad creen que son reyes. ¿Sí sabe usted que cree que son reyes? Y, hermano, eres un rey. ¡Oh! Gloria a Dios. Soy un rey. Pero reinas como un rey. Ah, bueno, ese es otro boleto. Dice la Biblia que soy un rey. Pero ¿qué significa ser un rey? ¿Ponerte una corona de qué? ¿De plástico? O sea, debemos de entender que un rey es alguien que tiene dominio, autoridad sobre las circunstancias. No nada más cantar la canción, que son reyes. El conocimiento de lo que usted es lo que va a determinar su futuro. De que usted, si quiere morir el año que entra, usted decide, es un rey. ¿Quién reina sobre el planeta Tierra? ¿Quién va a reinar para que el sol le traiga a través de un rayo solar venga un cáncer? ¿Quién es el que va a decidir si se va con el cáncer? Nosotros decidimos. El Dios de este siglo solamente tiene autoridad sobre aquellos que deciden ser incrédulos en lo que está escrito en su palabra. No podrá dominar a aquel que cree. ¿Sabe que Satanás es muy listo? ¿Sí sabe que Satanás es muy listo, va? Pero no más listo que usted.
O sea, muchos dicen, ay, el tonto de Satanás. Espérame. Él trabaja con la ignorancia de los que creen en Jesús. Entonces no es tonto. Hermano, Romanos 8:28 dice que todas las cosas me ayudan a bien. Mi hijo se cayó de la cama, me ayudó un bien. El gato cayó 3 metros y se le dañó una pata del gato, le va a ayudar un bien. O sea, no tengo nada que comer, esa cosa me va a ayudar un bien. Tengo a mis hijos con hambre, hermano, eso me va a ayudar un bien. Y en esa ignorancia, en su astucia, Satanás dice, con que crees que las cosas te ayudan un bien. Ahí te va la escasez, ahí te va la enfermedad, ahí te va el accidente de tu hijo, ahí te va esto, ahí te va lo otro. Y carcajeándose Satanás, así como ve al Eugenio Derbez que se le aplasta un botoncito y se ríe, igualito. No quiera ver más. Hermano, no sé si voy a vivir o voy a morir el año que entra, depende de Dios. Depende de Dios el que yo pueda vivir más de largo tiempo sobre la tierra. Depende de Dios, no sé si el 31 de diciembre, exactamente faltando 5 minutos para las 12 de la noche, en el momento que voy a estar dando el grito, ahí voy a quedar, hermano. Yo no sé. Yo no sé qué va a pasar. Imagínese, Satanás, faltando 5 minutos, no lo voy a dejar que grite, ni haga esa expresión de año nuevo. Imagínense a Satanás. Si él dijo que no, a lo mejor no pasaba este año, ¿qué cree que va a hacer Satanás? ¡Oin! Salió a comprar los refrescos el hermano y pasó un borracho a esa hora y se lo arrolló y se lo llevó. Trabajó Satanás, el diablo, ahí para dañar al Hijo de Dios. Es importante que entendamos que la palabra rey es alguien que tiene dominio sobre las circunstancias, dominio sobre las huestes espirituales de maldad, dominio sobre los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas, dominio sobre todo lo que se maneja en los aires, sobre las huestes espirituales que andan en los aires. Tenemos dominio. Dominio significa que usted puede hablar la palabra de Dios, usted puede hablarle a esos principados, usted puede hablarle al espíritu de cáncer, usted puede hablarle a las circunstancias y las circunstancias deben de cambiar. ¿Está captando? Y solamente y sencillamente, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, miren, fíjese lo que dice. Y se lo voy a demostrar que muertos espirituales hablaron algo y obedeció el mismo medio ambiente, seres que ni siquiera habían recibido a Cristo Jesús. Entendieron su autoridad. Mire, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Y usted va a ver personas que hablaron siendo muertos espirituales, separado de Dios, con naturaleza de pecado, viviendo bajo el pacto de maldición, viviendo todavía. Entra la maldición en Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Por tu causa, Adán, será maldita la tierra, le dijo Dios. Había maldición y hubo hombres que hablaron a las circunstancias naturales y obedecieron. Primera de Reyes capítulo 17, en el versículo 1, entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por lo que yo diga, por lo que yo mande, por lo que yo hable. Depende de mí que yo hable si va a haber lluvia o no va a haber lluvia. Acab.
Puede ver usted las agallas de un hombre que no tenía a Cristo en su corazón, pero que amaba a Dios. ¿Se necesita tener el poder del Espíritu Santo para hablar esto? Claro. Este hombre decía, en cuya presencia estoy, ¿verdad? Estaba en la presencia de Dios. Pero era un hombre que todavía no había venido Cristo, que era un muerto espiritual, porque todavía no había nuevo nacimiento espiritual. Pedro, antes de nacer de nuevo, Pedro hizo muchísimas proezas. Entonces no habrá lluvia. ¿Y qué pasó? No habrá lluvia acá, sino por lo que mande tus servilletas. ¿Puede decirle usted eso al diablo? Diablo, no va a haber más pobreza si yo no lo permito en mi familia. Impresionante las palabras de un hombre muerto espiritual, sin Cristo en su corazón, pero amando a Dios y en la presencia del Espíritu Santo. Él, su espíritu de él estaba muerto, pero en la presencia del Espíritu Santo él podía hacer cosas. ¿Está captando? ¿Está entendiendo? Muerto espiritual, pero en la presencia de Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Sucedió o no sucedió que no hubo agua mientras no hablara este hombre que iba a haber lluvia? Sucedió. Él lo creyó. Por eso le dije yo la otra vez, ¿se acuerda que vimos el tema habitando o reyes que operan en su medio ambiente? Reyes que operan en su hábitat. A lo mejor, este hombre después hubo un tiempo que le tenía miedo a la esposa de Acab, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando estaba en la presencia de Dios, él hablaba la palabra y se cumplía. Por eso es importante que cuando digo que como reyes debemos de habitar en nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente es vivir en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Nuestro medio ambiente, su mente natural le quiere traicionar de que no va a tener que comer el día de mañana, comience a hablar en lenguas, comuníquese con el Espíritu de Dios, viene la presencia del Espíritu Santo, ese es su medio ambiente. Y en ese medio ambiente usted declara la palabra de que Dios va a suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, entonces esa palabra se va a cumplir. ¿Verdad? Ese es el medio ambiente. Y le puse un ejemplo, que si está viendo telenovelas y de repente no tiene nada en el refri, se está comiendo por ahí unas tortillas con frijolito y chilito, y de repente dice, ay Dios mío, ¿qué? No tengo nada que comer, pero está muy buena la telenovela. Y en ese medio ambiente de su mente natural, donde le está pegando el esposo a la esposa lo demandó, el niño por ahí está llorando porque tiene hambre, etcétera, pero usted viendo las telenovelas y en ese ambiente, que no es el ambiente de la gloria de Dios, de repente se empieza a pelear la pareja que está en la tele y usted está muy metido en el ambiente natural. Inclusive hasta opina, qué hombre tan malo, ¿por qué le pegó a la Juana? Lo deberían de meter a la cárcel. Opinando con respecto a lo que debe pasar en la telenovela. Y de repente se acuerda de que el niño tiene hambre y está llorando. En el nombre de Jesús, Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios llena mi refrigerador y mi alacena en el nombre de Jesús. Porque Él dice en Deuteronomio que Él va a suplir. ¿Cómo dice? Habla de que no verá, habla muchas cosas de Deuteronomio, pues, las bendiciones. Entonces Dios va a suplir todo
lo que yo tengo, en ese medio ambiente. Y de repente nuevamente vuelve otra vez al ambiente de la telenovela. No es su medio, no es su hábitat, no es donde un rey debe estar fluyendo. No es ese ambiente donde usted declara una palabra y se va a cumplir. Hermano, pero dice que todo lo que diga me será hecho. ¿Qué no dice que todo lo que diga me será hecho? Pero usted, su mente, regreso otra vez a la mente, su mente está en algo diferente a Dios, exactamente, y a su palabra. No está en el medio ambiente donde usted debe hablar la palabra y le debe creer para que se cumpla, porque su mente está divagando en otras cosas. Dijo Santiago, el hombre de doble ánimo o de doble mente, ni crea que va a recibir algo cuando lo pida. Aquel hombre que es de doble mente, porque está pensando en una cosa en la otra, entonces usted no va a recibir, aunque lo declare, aunque lo diga. ¿Por qué? Porque su mente está pensando en otras cosas. Debe estar en el medio ambiente del cielo, aquí en la tierra, que es el mismo ambiente donde se paseaba Dios en el Edén, que es la misma presencia de Dios. Usted estaba hablando en lenguas y de repente venía la presencia del Espíritu Santo, se llenó el Espíritu Santo y en ese momento el mismo Espíritu Santo inclusive le ayudó en lo que usted tenía que pedir, porque empezó a hablar en lenguas, y el mismo Espíritu Santo le dio esa convicción que cuando usted hablara la palabra se iba a cumplir. En el nombre de Jesús, yo creo que Dios suple para mañana, en el nombre de Jesús, mi alacena, mi refrigerador. De repente, llega el siguiente día, llega una persona y le dice, hermano, Dios me dijo que te trajera esto. O le llaman de un lugar y le dicen, mira, aquí tengo un dinero que te tengo que dar. O le van a pagar una deuda que le deben. O le van a dar una sorpresa de su trabajo, aumento de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Un rey debe vivir y habitar en su medio ambiente. Entonces, Elías dijo la palabra y ¿qué cree que pasó? Sucedió. No hubo agua en ese tiempo. Pero ¿qué no Dios es tan bueno que podía haber hecho llover para que no hubiera escasez sobre la tierra? ¿Qué cree usted? ¿Por qué Dios no operaba para que hubiera, oye, si había escasez, Dios, ¿cómo se van a morir las vaquitas que tengo, Dios? Pues sí, pero un hombre en la presencia de Dios dijo que no iba a llover. Y Dios respetó lo que Elías dijo. Y respaldó lo que Elías dijo. ¿Está captando? Pero Dios, es que se están muriendo los israelitas porque no hay agua, Dios. Sí, pero en ese momento el hombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo, bajo la presencia de Dios, dijo que no iba a llover. Y Dios respetó. ¿Está entendiendo? Por último, ya con esto concluimos. Josué capítulo 10, otro hombre muerto espiritual, sin Cristo en su corazón, pero bajo la presencia del Espíritu Santo. Usted debe captar qué significa muerto espiritual. Significa que todavía no ha venido Cristo y no tenían que recibir a Cristo para nacer de nuevo. No había nuevo nacimiento espiritual, para que me entienda. Estamos en Josué capítulo 10 y con esto concluimos. Mire, un rey debe de reinar. Usted debe reinar porque es un rey. Josué capítulo 10. Estaban peleándose como perros y gatos los israelitas con los amorreos. Entonces, versículo 11, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, sí. Sobre todo cuando estaban apedreando a la mujer, allá en San Juan capítulo 4, ¿no? Es Dios el que arroja piedras. Bueno, independientemente de lo que diga la traducción. Versículo 2, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, fíjese lo que dijo Josué, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Sol, detente.
En Mateo capítulo 8, nuestro Señor Jesús hizo lo mismo. Le habló a una tempestad. Los discípulos fueron con Jesús y Jesús le habló a una tempestad. Sol, detente en Gabaón y tu luna en valle de Jalón. ¿Qué pasó cuando Josué dijo la palabra con autoridad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el versículo 13? Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se detuvo, la luna se paró. ¿Por qué? Porque Dios la paró porque sí, no. Porque Dios respetó la autoridad de un hombre. Dios respetó la autoridad de un hombre que vivía en la presencia de Dios. Josué. Sol detente, ¿y el sol qué pasó? Obedeció. Bueno, que debe entender usted que fue la tierra la que se paró, ¿no? Pero lo que sucedió es que el sol no se movió de su lugar, para que me entienda. El sol no se movió de su lugar y obedecieron. ¿Qué obedeció ahí? Todo un planeta Tierra obedeció en su movimiento de rotación. Todo el planeta Tierra obedeció en su movimiento de rotación. Todo el planeta Tierra obedeció en su movimiento de rotación. Si lo dijo un hombre que todavía no había venido Cristo, pero él entendía la autoridad. ¿La autoridad de quién? ¿De quién? ¿Qué autoridad entendían ellos? ¿Qué autoridad creían ellos que podían hablarle al medio ambiente natural y obedecer? ¿Por qué lo creían? ¿Por qué lo creían? ¿Por qué cree que lo creían? Porque ellos entendían a los israelitas, antes de los israelitas, desde Abraham, Isaac, Melquisedec, ese hombre que apareció en Génesis capítulo 14, que muchos dicen que era Sem, y todos estos hombres se iban retransmitiendo todo lo que había pasado en Génesis. Adán, en sus 930 años, aproximadamente 920, 930 años que vivió Adán, retransmitió lo que Adán había sido cuando estuvo en el huerto del Edén. ¿A quién cree que le retransmitió? La otra vez lo vimos en un estudio que vimos, donde Adán alcanzó a predicarle a gran parte, porque vivió 930 años, y usted verifica la descendencia de Adán, y se va a dar cuenta que todavía alcanzó a conocer, no sé si al papá de Noé, ¿verdad? Conoció al papá de Noé, todavía lo conoció Adán, al papá de Noé. El papá de Noé le retransmitió a Noé a sus 3 hijos, y sus 3 hijos retransmiten nuevamente todo lo que había sucedido en el huerto del Edén, todo lo que el hombre tenía, todo lo que Dios le había dicho a Adán: señorea, sé rey, domina, gobierna, el planeta Tierra es tuyo, tú hazlo, Adán. Y todo eso se retransmitió en estos hombres, de tal manera que de generación en generación, a unos que le caía el 20 de lo que había sucedido en Génesis capítulo 1 versículo 26, lo que había sucedido en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dio el huerto al Edén, cuando le puso los árboles frutales, cuando le dijo: oye, tú, Adán, es el que vas a señorear sobre toda esta creación que yo te dejo en la tierra, tú vas a señorear, tú vas a ser el rey, tú vas a dominar, tú vas a ser el gobernador, todo te va a obedecer a ti, en pocas palabras, y a todos los descendientes tuyos que vengan del cielo y se encarnen aquí en la tierra van a venir a hacer lo mismo que tú, Adán, van a señorear este planeta. Estos hombres todavía les queda una parte de todo lo que entendían que había sucedido en Génesis. Todo eso se retransmitió a ellos, y estos hombres como Josué, como Elías, todavía ellos entendían que si le hablaban al ambiente natural, al medio ambiente, si ellos le hablaban al planeta, si le hablaban al sol, si le hablaban a la lluvia,
si le hablaban a cualquier evento natural, ellos entendían que tenía que obedecer lo que ellos hablaran. ¿Por qué? Porque estaban hablando en su medio ambiente, en la presencia de Dios. ¿Correcto? Pero el cristiano mal informado, ¿qué hace? ¿Cómo le voy a hablar de una enfermedad si la enfermedad es normal? ¿Por qué le voy a hablar de la enfermedad si de algo me tengo que morir? ¿Por qué le voy a hablar de la enfermedad si el planeta está contaminado y de algo tenemos que morir, hermano? ¿Podrán ser reyes? ¿Conocerán realmente que son reyes reinando aquí en la tierra? Como dice Romanos 5:17, que debemos de reinar como reyes en esta tierra. Jamás van a ver lo que representa la manifestación de un poder sobrenatural de Dios, viviendo como si estuvieran en el principio de la creación. ¿Qué hizo Cristo entonces? Solamente se los llevó al cielo Cristo. Solamente los salvó, vino a salvarlos del infierno. No vino a sanarlos de enfermedades, porque no lo creen. No vino a prosperarlos económicamente porque no lo creen. No vino a darles larga vida porque no lo creen. No vinieron a tener paz y tranquilidad porque no lo creen, siempre están atribulados. Se han dado cuenta todo lo que representa el paquete de la herencia de bendición, de lo que ya nos dejó Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, nos regresa a nuestra posición original, nos da todas las cosas que le dio a Adán en un principio. La diferencia, en pocas palabras, que Adán tenía que ejercer fe para permanecer, no la ejerció, ni ejerció obediencia. Y segundo, es que nosotros tenemos que ejercer fe y obediencia para tenerlo aquí, para que se manifieste aquí en la tierra lo que Dios ya nos dio en los lugares celestiales. En conclusión, si usted verifica en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, Jesús calma la tempestad en el versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres miedosos? No, hombres de poca fe, Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, es decir, quedó todo tranquilo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Usted mismo es el cuerpo de Cristo? Si le obedecieron a la cabeza, que es Cristo, el mar, los vientos obedecieron a la cabeza, que es nuestro Señor, ¿por qué no ha de obedecer al mismo cuerpo de Cristo, que somos la iglesia? Por supuesto que deben de obedecer los eventos naturales. ¿Está captando? ¿Por qué cree que muchos hermanos en Cristo se le echan a perder sus cosechas en lugares donde ellos siembran? Son hijos de Dios, son reyes, son sacerdotes, pero se perdió la cosecha y perdieron todo el grano que tenían que cosechar, y tuvieron pérdida y no les fue bien. Quebraron en sus negocios, no les fue bien. Pero ellos no entendían que tenían la autoridad del Dios viviente para hablarle a los eventos contrarios. Cuando habla de vientos, cuando habla de vientos, en pocas palabras, en este caso en Mateo capítulo 8 está hablando de circunstancias contrarias o adversas que se oponen para que usted reciba lo que Dios ya le dio. ¿Entiende? Usted debe hablarle a esas circunstancias, usted debe hablarle a las situaciones. Usted debe hablarle a la pobreza para que se vaya de usted. ¿Me entiende? Y a través de la fe, actúa en fe, le cree a Dios, siembra en el reino y Dios le multiplica. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que Dios ya le multiplicó hace más de 2000 años. Ahora solamente usted tiene que operar como un rey, comenzar a hablar su palabra, y aquí se va a cumplir lo que Dios lo dijo, porque Dios es fiel, porque Él siempre cumple su palabra. Dice que Él permanece fiel a pesar de que nuestras infidelidades, Él permanece
fiel a lo que dijo. Nunca Dios nos va a fallar. Somos los seres humanos. Aunque en situaciones nosotros hayamos pensado lo contrario. Créanlo que en circunstancias hemos pensado lo contrario. Pero Dios nunca nos va a fallar. Así que pongámonos de pie. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos toda la honra, Jesús, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor. Te doy toda la honra, Señor, en esta mañana. Toda la gloria, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado a ser reyes, porque nos has enseñado tu palabra, Jesús. Ya no habrá ni un espíritu inmundo, ni un gobernador, ni un principado, ni el mismo diablo que pueda detenerme, diga. Ni el mismo diablo podrá detenerme, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado representan la autoridad que nos has delegado, Señor. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo puedo hablar a las circunstancias adversas, a los vientos contrarios, a las tempestades que vengan contra mí. Gracias, Señor, porque me has delegado esa autoridad. Me has dado esta boca para que yo hable tu palabra y se cumpla en este tiempo. Gracias, Jesús, porque tú eres la palabra del Dios viviente, el Verbo encarnado. Eres mi garantía. Tú eres, Señor, el que me ha dado todas las cosas. En este nuevo pacto, tu herencia me pertenece. Tu herencia incluye todas las cosas buenas de mi Padre para mi vida. No nada más para que me vaya al cielo, sino también para que yo pueda vivir la vida abundante aquí en la tierra que tú me prometiste, Jesús. Y tú lo cumples, Señor. Gracias, Jesús, por la autoridad. Gracias, Espíritu Santo, por el poder. Por eso, en el medio ambiente de tu presencia, yo hablo tu palabra, Señor, y tu palabra se cumple, porque mi mente piensa como Cristo piensa. Mi mente dice que sí se puede, porque Cristo dice que sí se puede. En el nombre de Jesús, mi mente dice que Dios suple todo lo que yo requiero para vivir en la tierra, porque Cristo sí lo dijo. Mi mente dice que no habrá nada, ni un obstáculo que afecte mi porvenir, porque tu palabra dice que el porvenir es mío. Yo lo forjo con mis palabras, que es tu palabra fluyendo a través de mi boca, Señor. De esa abundancia que hay en mi corazón, yo hablo a las circunstancias adversas, hablo a los problemas familiares. En el nombre de Jesús te ato, espíritu que divides mi familia. Te ordeno que te quites y sueltes a mi familia. En el nombre de Jesús, yo desato la palabra de unidad en mi familia. Yo declaro restauración por el poder del Espíritu Santo en mi familia. Yo declaro restauración en mis finanzas, en mi dinero, en mi herencia. En el nombre de Jesús, yo declaro nuevas conexiones celestiales de prosperidad en el nombre de Jesús. Tú creas, Señor, esas conexiones para que vengan y me ofrezcan lo mejor. En el nombre de Jesús, yo desato en el nombre de Jesús la palabra
de salud sobre mí y mi familia, sobre mis hijos y toda la familia que me rodea, aún que no sean creyentes. Los declaro hijos del Dios viviente, pero los declaro sanos en el nombre de Jesús. Y ato y quebranto todo poder del diablo que esté en la vida de ellos, porque la salvación ha llegado en mi casa. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Yo tengo dominio, yo reino, yo gobierno sobre este planeta Tierra. Y ningún espíritu de las tinieblas podrá afectar mi vida sin que yo lo decida. Ningún espíritu de muerte podrá venir a dañarme sin que yo lo decida. Por eso, la vida y la muerte está en poder de lo que yo hablo. Yo decido hablar vida y no muerte. Yo decido hablar bendición y no maldición. Yo decido hablar salud y no enfermedad. Yo decido hablar paz y armonía en mi casa. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú respaldas tu palabra, Señor. Tú cumples tu pacto en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias, Jesús.